Gracias, Señor. Amén. Mis hermanos, saben, este tiempo el Señor me ha movido a poder enseñarles acerca de la gloria de Dios y acerca de la unción. A veces nosotros escuchamos términos como la unción, como la gloria, pero hoy estaba pensando hoy pensaba en mi abuela, en mis abuelas, que las dos ya, bueno, yo nunca conocí a mis abuelos, ellos fallecieron antes de que yo naciera, ¿verdad? Pero estaba pensando en mis abuelas y digo yo, eh, no importa cuál sea el crecimiento espiritual cuando ellas fallecieron, si pudiera hablar con una de ellas y me pudiera decir todo lo que sabemos en la Biblia, pero lo que ellos o ellas ignoraban y decirnos en una manera tangible lo que es la presencia de Dios, donde ellas están en este momento y lo que anhelamos en todo momento. Gracias, mi hermano. Sería tremendo, ¿verdad? Era lo que el apóstol Pablo decía: yo fui arrebatado al tercer cielo, no sé si en la carne o solo en el espíritu, pero hay cosas tremendas que Dios me hizo ver. Unas cosas yo las puedo decir, otras cosas no se me permiten decir, otras ni siquiera puedo expresar, ¿verdad? Con mis palabras, dice, aunque yo quisiera decir las cosas que el Señor me ha mostrado. Por eso él rogaba fuertemente acerca de nosotros venir y presentarnos como sacrificio vivo, santo, agradable, como dice en Romanos 12:1. Por las misericordias de Dios les ruego, nos decía, que nos presentemos como sacrificio vivo, santo, agradable, que es la renovación de nuestra mente. Cambia tu mente, renuévalo. ¿Sabes por qué? Porque nosotros, así como a veces tú cambias de ropa o a veces como tú cambias de casa, lo que tú ves es solo un vehículo. Realmente lo que tú eres está dentro de ti, tu espíritu, lo que vive para siempre. Y entonces, y es lo que más nosotros lo que descuidamos, ¿verdad? Y cuando nosotros descuidamos el espíritu, que es lo que es eterno, entonces nosotros nos damos cuenta que llegamos a ser seres infelices, porque cuando dice la palabra de Dios que no somos de este mundo, es porque fuimos colocados en este mundo, pero nosotros salimos de Dios, el cual creó todo el universo, ¿verdad? Y nosotros venimos de un reino, y es un reino de los cielos, el cual nosotros fuimos traídos a esta tierra para poder expandir y colonizar a través de la gloria de Dios esta tierra, para poder, así como cuando vinieron los colonos. Ustedes saben que los colonos se dan por el nombre a través de Cristóbal Colón, que vino de Europa a América sin saber que era América, y colonizaron pues América con la cultura europea. Por eso nosotros hablamos español en lo que es nuestros países. Pero entonces esos eran colonos que vinieron a traer la cultura. Nosotros, siendo de otro reino, el Señor dice, nosotros necesitamos expandir y poner la gloria de Dios. Así como la gente decía que el Imperio Romano trajo la gloria del Imperio Romano a todo lo que era Europa y parte de Asia, nosotros traemos la gloria del reino de Dios a esta tierra. Entonces no solo estamos acá para sobrevivir, nosotros fuimos puestos acá no solo para ver quién se iba al infierno, quién se iba al cielo, no, nosotros estamos puestos acá no solo para ser salvos, sino para influenciar esta tierra con la gloria de Dios. Por eso Habacuc decía, y la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios a través de nosotros. Y hoy voy a seguir hablando sobre la gloria de Dios, pero antes de empezar, hoy vamos a ser tan bendecidos, y hay algo que a mí me cautivó ahorita, que la hermana Holanda tocó mi puerta y me dijo: pastor, tuve un sueño el día de ayer y yo sé que es de Dios. Mis hermanos, yo paré, es más, de ahí ya no escribí más, ¿verdad? Pero cuando ella me empezó a contar el sueño, es exactamente lo que yo tengo escrito en ese día, lo que tengo escrito acerca de, y yo le voy a pedir a ella que pase,
que nos va a hablar. Pero yo les digo, seamos, todo lo que tú tienes de parte de Dios, tú tienes que poner fe. Fe es la aseguranza de lo que tú estás esperando, es una convicción de lo que tú no ves, pero son buenas nuevas, ¿verdad? Y hay algo que Dios tiene para nosotros. Entonces, hermana, yo necesito un micrófono y quiero que se pare aquí donde yo estoy, ¿verdad? Y escuchemos lo que el Señor va a hablar. Aquí, miren, hermana, para que lo vea bien la cama. Dios les bendiga. Bueno, como a las 4 de la mañana yo estaba soñando un sueño y le digo al pastor que yo vi una mesa bien grande, grande, grande. Y vi que la mesa como que la acababan de embarnizar porque brillaba. La vi tan bonita y alrededor habían muchas sillas. Y yo miré que en esa mesa estábamos sentados todos los de la iglesia. Y el pastor y la pastora estaban como al lado de mí, de mi esposo. Y yo miré que en el sueño el pastor dijo, nosotros esperábamos ver como una cena, porque pensábamos que iba a ser una cena a la que estábamos invitados. Y ahí el pastor yo vi que se paró y dijo, esperen, dijo, porque todavía no vamos a comenzar, porque viene alguien. Es algo que viene ahorita, dijo, y tienen que esperar. Y yo miré que todos estábamos como viendo quién iba a llegar, quién era el invitado que iba a llegar a la cena. Y yo miré que cuando el pastor dijo, ya viene, yo miré que entró un varón. No estaba ni tan joven ni tan viejo, pero yo lo miré que llevaba una túnica puesta y llevaba un manto blanco en la cabeza. Y se sentó en medio, así, en el mero fondo de la mesa, así. Y nos dijo, yo vengo a cenar con ustedes, dijo, vengo a cenar con ustedes. Pero antes de cenar, dijo, yo quiero hablarles algo, pero todos esperábamos una cena y él dijo, esto no es una cena de comer, es algo espiritual que yo les voy a hablar. Y dijo, ¿y ustedes saben quién soy yo? Dijo, y todos nos quedamos así. Yo soy Jesús, dijo, que vengo a cenar con ustedes, dijo. Pero ustedes tienen que dejar que yo entre a cenar con ustedes, dijo, porque si ustedes no dejan, dijo, no puedo entrar. Y yo miré que él se paró y dijo, lo primero, dijo, que quiero que cambien, dijo, quiero que cambien orgullo, dijo. Y yo miré que nos empezó a hablar de muchas cosas. Quiero que den amor, dijo, que dejen el yo, dijo, que dejen de, una palabra que tenía, él habló acerca de los caracteres. Y habló, ¿cuál fue lo primero que le dije, pastor? El carácter, y que aprendan a perdonar, dijo, y a pedir perdón, porque hay muchas cosas, dijo, en las que yo estoy trabajando en ustedes, dijo, pero a veces no quieren entender, dijo, que yo estoy trabajando, dijo, y hay muchas cosas que tienen que dejar, dijo, pero él nos hablaba así como hablaban antes. Así como habla la Biblia, la Reina Valera, pastor, así hablaba. Y cuando él se paró, y le digo al pastor que yo miré que él se quitó su manto y se lo puso aquí, se lo puso acá. Y de ahí me dijo a mí, yo le digo al pastor que yo tenía un dolor aquí. Y me dijo, yo te voy a sanar de algo que tú tienes, me dijo. ¿Quieres que te sane? Y yo le dije, haz lo que tú quieras conmigo. ¿Quieres que te toque? Me dijo. Y yo le dije que lo que él quisiera. Yo miré que solo me hizo así y le digo al pastor que sanándome estaba, le digo yo, cuando mi esposo se movió y desperté. Y le digo al pastor que yo tenía ese dolor y cuando yo me desperté tenía bien dormido todo y el dolor acá, pero conforme yo desperté le dije, Señor, tú me has sanado, yo lo creo, y el dolor desapareció, ya no lo tengo ya. Amén. Mis hermanos, a veces nosotros no entendemos la magnitud. Mira que tengo bastante monitor, creo yo. Aquí tengo 2 monitores prendidos, mira, yo necesito, voy a acercarme a este. Amén, así dejémoslo.
Bueno, mis hermanos, cuando la hermana Holanda vino y me contó esto, hay varias cosas que saltaron en mi espíritu. Por lo que voy a estar enseñando y por ayer, miren, ayer en la célula de hombres, y yo les digo una cosa, nosotros somos fieles a la célula, pero nosotros tenemos que creer que no es el pastor el que está ahí, que no es la casa del hermano Edwin, o que es la presencia de Henry o la presencia de Julio o de nadie más, sino cuando nosotros amamos la presencia de Dios. Y a veces nosotros venimos al yo, como dice la hermana, a hacer lo que nosotros sentimos, queremos. Pero cuando estamos en la célula, cuando estamos en la iglesia, cuando estamos en un grupo de hermanos, tú tienes que saber que la presencia de Dios está allí. Y cuando la presencia de Dios está ahí, o tú amas la presencia o no la amas. Pero la presencia se ama solo cuando tú has experimentado la presencia de Dios. Y él dice algo que la hermana Holanda me dijo, que Jesucristo le dijo en el sueño, es: yo antes de tu querer que se te supla tu necesidad, yo necesito que tú ames mi presencia más que cualquier cosa. Si tú quieres que yo cene contigo y que esté contigo, tú tienes que amar más mi presencia, más que por lo cual tú vienes. Es que yo no voy allá porque estoy cansado, o porque este hermano me cae mal, o porque esta hermana es muy chismosa. No importa, mis hermanos, todos nosotros tenemos debilidades, pero mi punto es que cada cosa que nosotros enseñamos es para que Dios te bendiga. Ayer traje una célula tremenda, hasta puse yo un pizarrón y dije yo, sentí de parte de Dios el enseñar, lo cual no se lo di a las mujeres, pero fue acerca del carácter. Y cuando ella viene y dice que ella soñó que Jesucristo dice: yo tengo que venir a que ustedes, yo lo que necesito, lo que les pido es que cambien su carácter. No está hablando de temperamento. Ayer estuve hablando la diferencia entre el carácter, el temperamento y el sentimiento. Los sentimientos, totalmente diferentes. Muchos dicen: es que ese tiene un carácter bien fuerte, es que el carácter de él es bien feo. No, el carácter no tiene nada que ver con tu temperamento. Tu temperamento es fuerte, es extrovertido, introvertido. Eres una persona que puedes, hay caracteres fuertes, hay caracteres que son bien sutiles, que Dios usa todo eso, ¿verdad? Hay personas extrovertidas como el apóstol Pedro, hay personas introvertidas como Moisés mismo, que fue el que Dios usó para todo el Antiguo Testamento. O sea que muchos dicen: no, es que el que es extrovertido es el líder, el introvertido no. No, eso no tiene nada que ver, porque el líder no nace. El líder, como dicen muchos, se hace, porque el carácter se hace. El carácter es cuando tú, y esto era lo que enseñaba ayer, y eso no voy a estar enseñando el día de hoy mucho, pero el carácter es cuando tú sabes lo que es correcto y no importa lo que va a causar tu decisión cuando tú vas con lo que es correcto. No por tu es que hoy no siento ir a la iglesia, hoy no siento ir a esta célula, hoy no siento esto por el yo. Por eso decía el Señor ahí en el sueño: yo quiero que dejen el yo, porque el carácter y el yo son como agua y el aceite, no se van a mezclar. El carácter correcto, y es el carácter de Cristo en nosotros. Mira, José, el de los sueños, el hijo de Jacob, que era Israel, él tenía carácter. Y cuando vino a poder, vino el placer, y él era hombre. Entonces cuando vino el placer para poder acostarse con una mujer bella que era la esposa de Potifar, en ese momento dice la palabra de Dios que él salió corriendo, porque a la inmoralidad sexual, mis hermanos, no jugamos con ella. Yo soy pastor, por lo tanto yo puedo, I can handle this movie. Yo sé cómo manejar esta película. Si no enseñan grandes cosas, hay cosas donde se apaga, donde se tira. O sea, la inmoralidad sexual,
hay que salir corriendo, así como él salió corriendo, pero la esposa de Potifar todavía la agarró de la faldita, porque antes usaban faldita los esclavos, y todavía salió desnudo, corriendo, pero él ya se quedó con eso. Pero ¿cuál era la otra opción? O era tener placer, o era ir a la cárcel. No, yo no quiero ir a la cárcel, pero no quiero deshonrar a Dios. Y aún lo que él dijo es, este es el carácter no es por sentimiento. Y a veces nosotros tenemos a veces tonteras, cosas, estoy hablando por mí, ¿verdad? Que no, yo no quiero esto porque yo siento que no, yo siento el yo siento acá. Y son cosas sencillas, pero él era o tener placer o tener realmente honrar los valores. Todos ustedes tienen valores morales. Ustedes saben lo que es correcto, lo que es incorrecto. Pero la persona que tiene carácter verdadero, la palabra de Dios lo usa como maduro o perfecto, es aquella persona que sabe que el que tiene palabra y la palabra la usa. Todos decimos, no, yo tengo palabra y lo que yo digo lo hago, pero ese es realmente el carácter. El carácter es cuando nosotros quitamos todos nuestros sentimientos, lo que yo siento, y entonces yo empiezo a hacer no lo que yo siento, sino lo que es correcto. Yo no vengo a violentar mis valores, aunque esto me mande a la cárcel. Hay una película cristiana que se llama Courageous en inglés. Ayer estaba dándoles esto de un hispano que le consiguieron un trabajo en una fábrica, que él no podía conseguir trabajo y de repente es buen trabajador, que entonces lo mira el jefe, el dueño de la fábrica, lo llama y le dice, mira, estoy buscando un manager para, creo que es shipping and receiving and shipping and handling, y dice, yo necesito un manager, y hemos entrevistado a varios, pero yo quiero a alguien que esté conmigo, que sea de mi equipo. Entonces lo que yo te voy a pedir, porque eran varios socios, los dueños eran 2 dueños, lo que yo te pido es que salgan 9 de esos paquetes grandes, pero tú solo reportes 8. Y el otro dijo, güey, 9. No, pero yo no puedo hacer eso. No, pues, ¿vas a estar de mi equipo o no? Le dice. Porque ¿sabes qué es lo que significa si tú dices que no? Y era que lo podían despedir. Mientras que lo habían despedido de todos lados y este era el primer trabajo sólido que tenía. Se va a su casa, la esposa le dice llorando, pero amor, si el jefe te lo pide, ¿por qué no lo haces? Total, no, pero dice, porque es que eso es mentira y eso es deshonrar a Dios. No, pero hazlo llorando, porque es que si no vamos otra vez a sufrir lo que son las finanzas y vamos a sufrir nuevamente. Y entonces él puso a pensar y el otro día que llegó le dijo, disculpa, pero no puedo aceptar tu oferta. Pero ¿sabes lo que significa esto? Sí, que tú me puedes despedir y me vas a despedir, pero lo siento. Entrega sus cosas, no lo puedo hacer. Y en los 2 se quedaron viendo y se sonrieron. Dijo, ven para acá, hemos entrevistado como a 10 personas y todos aceptaron hacer ese fraude. Solo tú no, porque sabías que a pesar de que te íbamos a despedir, hiciste lo que es correcto. Y entonces cuando tú haces lo que es correcto, a pesar de que tú vas a sufrir, eso se llama carácter. Y eso es ser, no digo hombre, eso es ser una persona de Dios. Es alguien, como dijo la palabra de Dios, ser perfecto como vuestro Padre es perfecto. Dice Santiago capítulo 1, en medio de tu sufrimiento, tu circunstancia o situación que estés pasando, dice, da gloria a Dios. ¿Por qué? Porque eso te va a causar una perseverancia. Y cuando tú perseveras en medio de tu circunstancia, vas a ser constante. Dice que te va a hacer perfecto. Vas a llegar a tener, cuando dice perfecto es maduro, es ser íntegro. Íntegro es esto, es parte del carácter. El ser íntegro, cuando te dice, tú eres una persona íntegra. Sí, soy una persona íntegra. La persona íntegra no es el que solo no roba. La persona íntegra, ¿verdad? Viene de la palabra integrated, que es algo que se incorpora. O sea que una persona integrada es cuando tú agarras varias partes y lo pones todo junto. Por eso en inglés es integrated, que es cuando tú integras partes. Voy a integrar esto acá, voy a integrar esto acá. La palabra integridad es cuando tú tienes 3, por ejemplo, aquí está el ángel Mauricio de la iglesia. Aquí está el ángel Mauricio de la corte. Aquí está el ángel Mauricio de la casa. Y aquí está el ángel Mauricio cuando está solo. Hay 4 ángel Mauricios.
En la iglesia, gloria a Dios, hermanos, ¿cómo estábamos de bendición en bendición? En la casa un gran rollo con mi esposa y gritos y acá y allá. En la corte, todos, o sea, no hablo de la iglesia porque no se puede hablar de Cristo en la Constitución. ¿Verdad? Y allá afuera cuando estoy solo, viendo cosas en el internet, viendo todo lo demás. Entonces hay 4 personalidades. La persona integrada o íntegra es cuando los 4 llegan a ser uno. Soy el mismo en la iglesia, el mismo en la casa, el mismo en la corte y el mismo cuando estoy solo. Esa es una persona íntegra. Por eso dice siempre Santiago capítulo 1, porque los que no aprenden a sufrir, los que no trabajan en perseverar, muchos entran en problemas pero no pueden perseverar. Y la perseverancia te da una disciplina. Y yo voy a hacer otra prédica acerca solo del carácter para traérselos. Pero realmente la persona que la disciplina es autodisciplina. Y esta es la cosa de la autodisciplina. La autodisciplina, nadie más te disciplina, sino que tú mismo te disciplinas a ti mismo. Y tú sabes que aunque te cueste, no es hipocresía, porque el carácter es un esfuerzo diario, continuo. Y un esfuerzo es algo que te cuesta. Y aunque me cueste, y todos los días me cuesta y me cuesta, pero lo voy a hacer hasta que sea parte de mí. Por eso se dice, en medio del sufrimiento vas a tener perseverancia, me cuesta, paciencia, perseverancia, constancia, que es lo mismo, ¿verdad? Me cuesta hasta que sea parte mío. Y entonces Dios dice, cuando la perseverancia o cuando la paciencia haga su trabajo completo, dice Santiago 1, entonces tú serás perfecto. Cuando dice perfecto, no es el perfecto que nosotros decimos que no hay pecado, no hay nada, sino que la perfección es cuando tú ya tienes una disciplina y un hábito por ti mismo. Entonces, pídeme lo que tú quieras, dice, porque tú has aprendido perseverancia. En fe pídemelo. Pero aquellos que no me lo piden y no aceptan el proceso, entonces no van a obtener nada, porque dice, aquí estoy hablando de lo que dice Santiago capítulo 1, porque dice, porque entonces son como olas del mar, que van y vienen, es como que tú estás ahí enfrente. Hace poquito fuimos a pescar y no eran grandes olas, pero bien me aventaba la ola, y me venía, y yo venía así, ¿por qué? Porque te lleva y te trae, te lleva, y no eres sólido, porque esos son personas de doble ánimo, dice la palabra de Dios. Y tales personas no van a recibir nada. Pero yo voy a la iglesia porque no recibo nada. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque no tenemos perseverancia. Somos personas que actuamos de un lado de una cosa y del otro lado de otra. Y el Señor dice, yo quiero que ustedes aprendan carácter. Y lo estoy diciendo porque eso es la palabra que trajo. Este sueño, mis hermanos, hay sueños que a mí me cuentan y yo los medito y llega un momento en que vienen a dar a dar el fruto del sueño. Pero hay sueños que son al tiempo kairos, que es el tiempo específico y el tiempo de ahora. Y ese es el sueño de ahora, porque el Señor le dijo, yo lo que necesito es que cambien su carácter, que ustedes olviden el yo, porque el yo, mis hermanos, está en lo que yo quiero, lo que yo siento, y lo que yo quiero, lo que yo pienso y lo que yo siento. Ese es el yo. No es que yo pienso esto, la palabra dice, no te inclines bajo tus propios pensamientos, sino los pensamientos de la palabra de Dios. Porque mis pensamientos, dice Isaías 55, son más grandes que los tuyos. Así como el cielo es más grande, así son mis pensamientos, y mi forma de hacer así lo son. Y dice, y el que yo siento, no, el yo siento no va acá. Jesucristo no sentía ir a la cruz, pero fue a la cruz. Y no es el yo quiero, porque el yo querer es yo quiero esto. No, el Señor dice, yo antes de que ustedes quieran suplirse, lo que yo quiero que ustedes quieran es más mi presencia, antes que todo. Porque Apocalipsis 3:20 dice, porque estoy afuera, tocando a la puerta de tu corazón, dice. Y si tú oyes mi voz, ustedes saben que todos nosotros no es que podemos oír la voz de Dios, sino somos mandados a oír la voz de Dios. Porque dice la palabra de Dios, el que escucha mi voz, yo soy su pastor, yo soy el pastor y mis ovejas me conocen y conocen mi voz. Pero yo no escucho la voz de Dios. Dice la palabra de Dios que Salomón pidió un corazón que escuchara
la voz de Dios. O sea que Dios viene a ungir tu corazón. Y cuando viene a ungir tu corazón, sana las heridas. Por eso dice la palabra de Dios en Isaías 61 y también en Lucas dice que Jesucristo dijo, y en Isaías, el profeta Isaías, lo mismo, porque el Espíritu de Dios me ha ungido. Dice, está sobre mí y me ha ungido. Y me ha traído para sanar corazones quebrantados, para restaurar corazones rotos, para levantar y construir corazones. Y yo les digo, el Señor quiere primero sanar nuestros corazones, pero Dios viene a hablar a tu corazón primero, pero no por sentimientos. Yo les digo, es algo tremendo lo que está pasando. Y con este sueño está fuerte. ¿Por qué? Porque habla de que la hermana dice, no, yo vi a entrar. Escuchen, este es el sueño que dice la hermana. Estamos todos en una mesa bella, en una mesa preciosa, como que recién barnizadita, me dijo a mí, como que nueva. Y de repente se empieza a llenar la mesa de nuestros hermanos en la iglesia. Y entonces vengo yo y digo, hermanos, algo especial viene. Ella piensa que es comida. De plano tiene hambre, ¿verdad? O sea, 4 de la mañana y comió a las 5 de la tarde, o sea, tal vez tenía ganas de un sutaco en ese momento y dijo, tal vez algo rico viene. Y entonces de repente viene y no es comida, sino que entra un varón con ropa blanca y un manto blanco. Un manto blanco. Y recordemos el manto, recuerden el manto que yo hablé yo el domingo, pero voy a explicar. Y de repente viene y se sienta y dice, como si es tipo Reina Valera, de plano dijo, ¿sabéis quién soy yo? Todos vosotros sabéis quién soy yo, algo así me imagino, ¿no? Entonces venimos y nosotros venimos y dice, no, ¿y quién es usted? Le dice, pues yo soy Jesucristo. Y todos están en eso, pero tienes un manto y de repente viene y dice, y voy a cenar con ustedes y voy a permanecer con ustedes. Apocalipsis 3:20, ponémelo Apocalipsis 3:20 si lo puedes poner. Y saben que eso es algo tremendo porque esa es una promesa de Dios para nosotros. Es más, el hermano Henry hablaba en Salmo 23, no sé si es el versículo 5, donde dice, el Salmo 23 dice, aunque ande, bueno, Jehová es mi pastor, no me faltaba, pero después dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, aquí déjamelo. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara, ¿quién le gusta la vara? ¿Verdad? ¿Quién le gusta la vara? Dice, porque tu vara y tu callado, la vara es para, no, andate para acá, y uno es corregido. Hay gente que no le gusta corregir, y el vallado es aquel que tiene como que una curva, no, ven y te lo jala. Por eso es que los pastores tienen esa curva, pero es cuando agarran del cuello y lo jala para acá, ¿verdad? Me infundirán aliento. Y entonces viene y después dice, y tú me has ungido mi cabeza con aceite, y aderezas mesa delante de mis angustiadores. Es como que aquellos dicen, ¿y dónde está tu Dios? Ay, no que eres cristiano. Y de repente todos aquellos que vienen en contra tuya, viene y Dios mismo adereza mesa. Tú no lo has pedido, pero Él adereza mesa. Y la gente se empiezan a dar cuenta que Dios es tu Dios. Y entonces empieza y dice, dice, tu copa está rebosando. Estás hablando de ti mismo, donde la unción cae y overflows. Es un bautizo del Espíritu Santo. Dice, todos los días yo voy a estar contigo. Lo mismo que dijo cuando Jesucristo subió en Mateo 28. Y hagan esto y todos los días de su vida yo estaré con ustedes hasta que ustedes mueran. Y después vamos a seguir con Él. Pero mi punto es que habla de la mesa y aquí en Apocalipsis 3:20 dice, he aquí Jesucristo, porque eso está en rojo en tus Biblias, dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, porque hay muchas voces. Pero si tú escuchas mi voz, dice, y abre la puerta, estamos hablando de tu corazón. Entonces dice, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo, ¿verdad? Eso está tremendo. Denle un aplauso al Señor, que solo yo me estoy aquí emocionando. Entonces viene y dice, bueno, estaré con ustedes. Lo único que les pido, ¿saben cuando ella me dijo eso? A mí me recuerda Apocalipsis capítulo 2 y 3, cuando decía Apocalipsis y dice,
Y dice, y le habla Jesucristo al ángel de la iglesia. El ángel no solo son los que vuelan, ¿verdad? Sino que ángel significa mensajero. Entonces dice, le hablo al ángel de la iglesia de Éfeso. Dice, y le dice al de Éfeso, ustedes trabajan duro, ustedes tienen celo por mí. Amo como ustedes trabajan en mi obra. Solo tengo una cosa en contra tuya, que has perdido tu primer amor. Así que regresa, arrepiéntete y ve dónde lo tuviste y agárralo de nuevo, porque si no voy a quitar el candelero, que es el Espíritu Santo. No queremos ser la iglesia de la Odisea, que dice, tú no eres ni caliente ni tibio, porque yo lo caliente y lo tibio lo vomito. Dice, ¿verdad? Y todo, pero le habla y le dice y lo corrige. Dice, pero yo te digo que el que persevera hasta el fin será salvo y recibirá la corona. Pero, démosle gloria al Señor. Pero algo así yo creí, algo así cuando ella me dice, es como que le hablo al ángel de la iglesia de Nueva Iberia, ¿verdad? Y les digo, yo quiero levantar mesa y cenar con ustedes. Lo único que les pido es que agarren carácter, perdonen y sepan perdonar, o pedir perdón, tengan carácter, el quitar el yo, ¿verdad? Y yo estaré con usted. Algo así sentía yo y sentía la presencia de Dios, porque eso es lo que estoy predicando. Y yo siento, mis hermanos, que el Señor está en el asunto de hacer algo tremendo en nosotros, pero tenemos que tener ese carácter para decir lo que es bueno, y no jugar ni un poquito con cosas. Si el Señor te ha sanado de cosas y tú no lo quieres tocar, pues ni siquiera algo que por ejemplo, si yo a cada rato hablo de inmoralidad sexual porque es una generación, dice, los últimos días serán como el tiempo de Lot, como el tiempo de Noé, el cual toda la gente tenía inmoralidad sexual, ¿verdad? Donde hablaban de desviaciones y todo lo demás, y a veces nosotros somos partícipes de cosas por lo que vemos, por lo que escuchamos, donde quiera está en el Facebook, está en el YouTube, están en las pancartas, están anunciando una batería de carro y está la modelo ahí, ¿verdad? Que tiene que ver una modelo, ahí en la par, pero la gente rápido voltea a ver a la modelo. ¿Por qué? Porque los ojos están acostumbrados en esta generación a ver esas cosas. Entonces uno rápido y de repente ve que tiene una baterita, ¿verdad? Pero la gran modelo y una baterita ahí a la par, y es anunciando la batería, y eso es por donde quiera. Pero mi punto es de que nosotros tenemos que saber las cosas, hasta cosas pequeñas, el quitar, porque eso queda en tu subconsciente hasta que viene a formar algo grande en ti, ¿verdad? Pero escuchen, dice que tenía un velo, y ese velo se lo quita, y es muy importante el velo, mis hermanos, porque el velo, y para eso en los últimos minutos que me quedan, voy no a repasar lo que vi el domingo, sino que voy a continuar. El domingo hablaba acerca de la gloria de Dios. La gloria de Dios y la unción de Dios son diferentes. La unción de Dios es el poder de Dios. Es lo que tú sientes. A veces tú dices, qué fuerte está la presencia de Dios. Y yo lo he dicho también, pero lo que tú sentías es la gloria de Dios trae el poder de Dios. Y el poder de Dios se siente. A veces hasta cosquillitas, ¿verdad? Y sientes el poder de Dios. El poder de Dios está acá, pero la gloria de Dios no es ministrada a la carne. La gloria de Dios no es ministrada al alma. El alma es donde están tus sentimientos. La gloria de Dios ministra a tu espíritu y a tu corazón. Y no se ve, no se siente, sino se sabe, se conoce. Es cuando tú conoces que la gloria de Dios está acá, porque Él lo ha dicho. Y cuando tú sabes que la gloria de Dios está acá, tú no te sales. O tú estás desesperado a ver qué hora. Cuando tú sabes que la presencia de Dios está acá, tú puedes permanecer. Yo no te digo que voy a permanecer aquí 3, 4 horas aquí en la iglesia, ¿verdad? Yo entiendo el tiempo, pero que Jesucristo se haga presente, a nadie se quiere ir. Es más, los de las demás iglesias se vienen acá a ver a Jesucristo. Pero cuando tú conoces que Jesucristo está ahí, las palabras de Él dijo, bienaventurados, doblemente bendecidos o dichosos aquellos que sin haber visto han creído. La gloria de Dios tú la conoces y tú empiezas, pero solo a través de tu relación con Dios. Pero escúchame bien,
Dios quiere que nosotros entendamos el propósito del ser humano. El propósito del ser humano era tener coinonía con Dios, tener relación con Dios, el que Él nos hablara y nosotros a Él, ¿verdad? Él, como un padre habla con un hijo y un hijo hacia el padre, y eso era lo que tenía con Adán y Eva. Y yo les digo, en ese momento cuando Eva pecó, cuando Adán pecó, entonces fue echado fuera de la presencia de Dios. Y entonces nosotros miramos que desde entonces Dios tiene una carrera para poder traer a un redentor que pudiera traernos otra vez el lugar de derecho para poder tener nosotros una relación nuevamente con Dios. Ese es el mayor privilegio. El mayor privilegio no es que Dios te bendiga con sanidad de tu cuerpo, porque un día vas a morir. Tu mayor bendición no es que Dios te bendiga financieramente, porque un día ese dinero, o si tus hijos no se quedan con eso, alguien más se queda con eso. Los hospitales después de una enfermedad, o no sé, ¿verdad? Entonces el mayor privilegio es tener la presencia de Dios, porque cuando hay muchas personas que dicen, yo no sé, es que yo quiero que el Señor haga algo rápido para yo creer. Y ese era yo era uno de esos. Es más, cuando yo empecé a estudiar, aunque yo tenía el temor de Dios, cuando yo empecé a estudiar aquí en la universidad, como era ingeniería petrolera y todo eso se ve en geología y todo, todos los maestros geólogos, todos son ateos. Porque es lógico que la tierra tiene tantos millones de años. Y la Biblia dice que Dios creó al hombre hace como 5,000, 6,000, 7,000 años atrás. Mis hermanos, la tierra tiene millones de años, por eso la palabra de Dios dice que Dios hizo la tierra y la tierra estaba desordenada y estaba vacía. Y en ese momento el Espíritu Santo flotaba sobre las aguas, eso dice su Biblia. Pero la tierra ya existía y dijo Dios, hágase la luz, y se hizo la luz, el sol vino, pero la tierra ya existía, o sea, ya Dios la había creado. O sea, yo no voy a entrar en muchas cosas de esto, pero cuando yo empecé a leer la Biblia, yo empecé a decir, wow, todo esto hasta yo puedo, de acuerdo a los pocos estudios que tuve de eso, puedo yo refutar varias cosas de acuerdo a lo que la Biblia lo dice. Pero no es acerca de lo que nosotros miramos, sino es acerca de decir, Dios, yo te voy a abrir mi corazón, Señor. Y voy a dejar que tú entres en mi corazón, porque tú estás tocando a la puerta de mi corazón, y si yo te dejo entrar, tú cenarás conmigo. Es lo que dice la palabra de Dios. Y yo dejo, y de repente sientes que todo cambia y sientes ¿por qué? Porque ese es el lugar donde tú naciste, donde fuiste creado en la presencia de Dios, y después fuiste enviado al mundo, y desde entonces estamos buscando la felicidad. Estamos buscando la felicidad en todos lados, en las fiestas, en la droga, en el alcohol, en algo, aunque sea algo poquito, porque nos recuerda el mundo pasado. Pero no es que el cristiano sea aburrido. El cristiano es alguien que tiene vida, y vida en abundancia. La cosa es que las religiones nos han hecho ver a nosotros aburridos, donde la mujer tiene que tener un grandes vestidotes hasta que, ni los tobillos, ¿verdad? Y si se le ven los tobillos, tiene que usar esas medias de futbolista, ¿verdad? Para que no se le vea nada, hasta los ojitos, ni siquiera y digo, ¿cómo uno se puede enamorar de solo los ojitos, ¿verdad? Y de repente, así, yo no sé, pero, o que la mujer no puede venir aquí a ministrar, mientras que hubieron grandes mujeres hasta en el Antiguo Testamento, que hasta Dios las usó como jueces de todo el pueblo de Israel. Y vienen lo que son las religiones hechas por hombre, no instituidas por Dios. Yo solo estoy dando este ejemplo para que nosotros entendamos que nosotros podemos tener diversión, ¿verdad? Claro que hay una forma de tener libertad y otra forma de tener libertinaje. El libertinaje es el abuso de la libertad. Dios te ha dado a ti un placer tremendo, un placer un placer fuerte, hablemos sexualmente hablando, un placer fuerte que está constituido para tener un pacto entre un hombre y una mujer, que es con la persona que te vas a casar. Y Dios dice, esto es para ustedes, y es un regalo mío para ustedes. Pero la gente, cuando empieza a tener todas esas desviaciones, ya cuando encuentra a su hombre o su mujer, ya lo siente como cualquier cosa normal, porque uno está activo en eso. Mientras que Dios dice, yo quiero que tengan una vida pero abundante en esto. Solo que tienen que perseverar y esperar hasta que la paciencia o perseverancia haga su obra completa, y entonces tú vengas y seas, cuando dice perfecto, un matrimonio maduro, matrimonio que dura,
No que después de 20 años digas, no, ya esa mujer ya no es la misma, ahora mejor la de la televisión, o alguien que se parezca a esta, o alguien que ve. ¿Por qué? Porque nuestra mente sigue activa con las cosas incorrectas. O el hombre, igual de la mujer al hombre, ¿verdad? Pero mi punto es de que nosotros tenemos en todo momento que saber que Dios viene y nos ha dado regalos, pero esos regalos vienen a través de la presencia de Dios. Miren, aunque me estoy desviando, regreso. Cuando la palabra del Señor nos dice de que salieron, de que ellos salieron del jardín, empieza esa carrera de Dios también para poder reconciliarnos. Vemos que Moisés dice, yo quiero conocer tu gloria en Éxodo. Ahora, voy a estar en Éxodo 20, del 18 al 26. Mis hermanos, Dios quiso revelarse al pueblo de Israel, pero la carne de ellos tuvieron miedo. Por eso en Éxodo 20 del 18 al 26 dice, ante el espectáculo, estaba Moisés y todo el pueblo de Israel viendo el espectáculo de truenos y de todo lo que estaba pasando en el monte Sinaí. Y dice, ante el espectáculo de truenos y relámpagos, de sonidos de trompeta y de la montaña envuelta en humo, los israelitas temblaban de miedo y se mantenía a la distancia. Así que le suplicaron a Moisés, mira, háblanos tú y escucharemos, pero habla tú con Dios. Yo no quiero hablar con él. Porque ellos vivían en la carne. Y Dios diciendo, yo soy su padre y yo quiero hablar con él. Yo quiero hablar con ella. Y ellos dicen, no, habla tú. Yo no quiero hablar con él porque tengo miedo. Y mientras que Dios había mostrado pura misericordia y amor a ellos. Y entonces vemos, pero ¿saben por qué? Escuchen bien. Porque la gloria de Dios no se revela a nuestra carne, no se revela a nuestros sentimientos, se revela a un corazón dispuesto. Y no solo dispuesto, sino un corazón que quiere. Escuchen bien. Y dice, y entonces, después, no voy a seguir leyendo, solo quiero hablarles que la gloria de Dios es para nuestro corazón, es para nuestro interior. No, miren, voy a ser un poquito valiente. Voy a ser un poquito valiente en el statement que les voy a decir. La gloria de Dios, Dios en sí es todopoderoso. Él te puede sanar, Él puede hacer lo que Él quiera. Pero la gloria de Dios es la presencia de Dios, es la persona de Dios. Son parte de conocer sus atributos. Parte de uno de sus atributos es que Él puede sanar, que Él nos unge y la unción es poder para hacer milagros, poder para hacer... Pero que escúcheme bien, la gloria de Dios no sana. Dios sana, pero la gloria de Dios, lo voy a explicar de esta manera, para que la gente no diga, ay, pastor, ya entró con una de esas que... Mira, poneme Segunda de Reyes, capítulo 18. Y voy a explicar esto. Aunque lo expliqué el domingo, muchos dicen, si Dios existiera, ¿por qué dejó Dios que muriera Julio Melgar? Que todos están en los medios, que Dios lo iba a sanar, que todo lo demás. Todo eso era lo que querían todos. Si Dios existiera, ¿por qué murió de cáncer Julio Melgar? ¿Por qué si Dios existiera, por qué la pastora Ninos, que una iglesia grande de Honduras, murió hace poco? ¿Por qué si existiera Catherine Kuhlman, que era tremenda sanadora, por qué murió de cáncer? Porque ahorita muchos mueren de diferentes enfermedades, incluyendo cáncer. ¿Tenés Segunda de Corintios, de Segunda de Reyes, capítulo 13? Voy a leer versículo 13, 14. Y después voy a traer otra escritura, pero en el tiempo que tenemos. Segunda de Corintios 13, versículo 14. Segunda de Reyes, perdón. Cuando Eliseo cayó enfermo, ¿saben quién era Eliseo? Eliseo había hecho milagros, había resucitado, había hecho un montón de cosas. Pero Dios dijo, ya te necesito tú aquí conmigo. Yo quiero que ustedes entiendan que la única forma que dicen, no, es que si Él es hombre de Dios, Él va a morir sano, va a morir en su lecho de muerte, solo va a dormirse y Dios lo va a jalar. No, eso no es bíblico. Es más, Eliseo dice que él estaba enfermo
Y dice, cuando Eliseo cayó enfermo de muerte, o sea que murió, ¿verdad? O sea, por una enfermedad. Y a veces Dios dice, voy a usar esta manera para traerte. ¿Ok? Entonces, él cargaba la gloria de Dios. Él cargaba la gloria de Dios, Eliseo, que fue el que agarró la túnica o el manto de gloria de Elías. Era el discípulo amado de Elías, aunque Elías habían varios profetas. Entonces dice, bueno, ese es el versículo 14. Vamos a ir al versículo 16, más abajo. 18. 19. 20. Ok. Entonces Eliseo murió. Escuchen. Y fue sepultado. Y dice, cada año bandas de guerrilleros moabitas invadían el país donde él fue sepultado. Imagínense, Eliseo cargaba la gloria de Dios, pero la gloria de Dios no lo sanó a él. No lo sanó. Pero él cargaba gloria y esa gloria o la unción, pero tenía unción también. Y la unción sanaba a otras personas. Por eso a veces uno puede estar enfermo. Era lo que le decían a Jesucristo: si tú eres Dios, ¿por qué no te salvas tú mismo o te sanas tú mismo? Pero en este dice después el país, versículo 21, y dice el versículo 21, y en cierta ocasión unos israelitas iban a enterrar a un muerto. Pero de pronto vinieron esas bandas de guerrilleros y entonces de repente no sabían dónde. Y hay una cueva, muchacha, tirémoslo acá. Y tiraron algo. Pero en esa cueva era donde estaban los huesos de Eliseo. Y entonces dice la palabra del Señor que el cadáver en la tumba, dice, te echaron en la tumba de Eliseo. Y cuando el cadáver tocó los huesos de Eliseo, ¡bum!, se levantó el cadáver y cobró vida. ¿Verdad? Porque Eliseo todavía tenía la unción. Pero lo que estoy diciendo es que la gloria de Dios no sana a toda. La gloria de Dios, escuchen, la gloria de Dios es la presencia de Dios que tiene poder en unción, pero la gloria no es lo mismo que la unción. La unción de Dios es lo que te da el poder. Por eso es que Dios dice, y también te sana y empieza a hacer milagros. Pero la gloria de Dios es lo que tú tienes que anhelar. Es cuando Jesucristo camina en ti. Y cuando Jesucristo camina en ti, después la gloria da un regalo que es la unción. La unción es un regalo de la presencia o de la gloria de Dios en ti. Y cuando la gloria de Dios camina en ti, Dios entonces te levanta y te da el regalo de la unción. Y cuando te da el regalo de la unción, tú empiezas a ser usado para sanidades, para todo lo demás. Pero después la gloria se puede ir y tú sigues con el regalo de Dios, porque es un regalo, no te lo va a quitar. Pero entonces uno empieza a morir porque el espíritu se va. Y cuando dice que la letra mata pero el espíritu vivifica, es cuando tú no tienes el espíritu, te puede matar. Esa unción te puede destruir. Cuando te digo de matar, es matar espiritualmente. Y entonces todo pasa, pero la gloria de Dios, mis hermanos, es un manto. Por eso es que me bendijo bastante cuando ella decía que entró alguien con un manto. Y eso era lo que yo les decía. Ustedes saben, en este tiempo, yo les decía a ustedes de que Adán y Eva era una persona que ellos decían que estaban desnudos. Y esto era lo que yo hablaba de esto. Fernando, ven aquí, mijo. Y pega un salto aquí enfrente de mí. Esto era lo que yo les explicaba el domingo. Vente aquí. ¿Verdad? Yo les decía de que Dios viene y pone un manto. Y ese manto es un manto de gloria. Pero cuando entonces lo vamos a quitar, pero eso es algo que lo cubre a él. Y entonces cuando ellos, en este tiempo, él no sabe que tiene un manto. Este es Adán. Es más, ustedes saben que después de que Eva pecó, todavía no sabía que estaba desnuda. Fue a buscar a su esposo, lo trajo, mira, este fruto está rico. Y fue hasta que Adán pecó que se dieron cuenta que estaban desnudos. Porque la cobertura del esposo cubría a su esposa todavía. Esa es otra prédica, ¿verdad? Pero entonces viene y cuando ellos bajan, como les decía yo, de este lado solo ve lo que es lo espiritual. Y cuando él baja, salta, la gloria de Dios baja y entonces dice que se le abrió los ojos a lo natural. Y cuando ve lo natural, ahí se da cuenta que el manto de gloria que lo cubría ya no está. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios se fue de él por el pecado, pero tu pecado fue clavado en la cruz. Entonces, pero recuerda que él, la unción, aquí ya se dio cuenta del yo.
Aquí está y me doy cuenta del yo. La gloria y el yo es orgullo. Yo no quiero ir ahí, yo no quiero aquí, yo no perdono, yo aquí, yo allá. Por eso dice, yo acepto el corazón contrito y humillado, pero el corazón que tiene orgullo, que tiene vanidad, no importa que te hayan hecho algo malo a ti o no. Eso es incorrecto. Entonces, el yo nos impide la gloria de Dios. Y entonces yo les voy a explicar. Gracias, Fernando. Denme un aplauso al Señor por él. Entonces, mis hermanos, nosotros entendemos esto. Escuchen, dice la palabra de Dios, y voy a ir rápido, pero pónganme atención porque ya se me acerca la hora. Dijo Jesucristo, ¿verdad? Éxodo 34:29 dice la palabra del Señor que cuando Moisés descendió del monte Sinaí, traía en sus manos 2 tablas, pero no sabía que por haber estado hablando con el Señor, su rostro echaba luz. El rostro de él era como luz. Él se perdió, él no se dio cuenta de sí mismo. Él no caminaba, él podía estar desnudo y no se daba cuenta de lo que reflejaba, porque no era él, era la presencia, era la gloria de Dios. Déjeme explicártelo de esta forma. Después le pusieron un manto. Cada vez que él entraba a la tienda de la reunión, se tenía que poner un manto porque la gente no quería ver la gloria de Dios, no la aguantaba, porque la gente estaba en la carne. La carne no es, o los sentimientos no es para poder tener la gloria de Dios. Y escuchen, dice Juan 13, y esto fue lo que yo estaba hablando o escribiendo, todo eso después de que la hermana Holanda fue a contarme el sueño. Dice Juan 13, del 31 al 32, cuando uno muere al yo, ¿verdad? Y esto es carácter. Recuerden, carácter es el morir a yo. Y es el poder hacer no tus sentimientos, sino lo que es correcto. Jesucristo está en la Santa Cena. Judas se va a traicionarlo. Y cuando sale para traicionarlo, estas son las palabras de Jesucristo. Ya se va a traicionarme. Ok. No quiero ir a la muerte. No quiero morir, no quiero ser crucificado, no quiero ser latigado en todo mi cuerpo, no quiero que me pongan la corona de espinas, no quiero que me arranquen la barba y con toda la piel, no quiero que me pongan los clavos, que me traspase la lanza, no quiero nada de eso. Ese es el yo. Pero entonces viene y sabe que él va a hacer la voluntad del Padre, y dice que cuando Judas hubo salido, Jesús dijo, wow, ahora, que no yo quiero, pero lo voy a hacer porque no son mis sentimientos, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios traerá la gloria en él, en Jesús, hasta ahorita. Y dice el versículo 32, entonces, dice, si Dios es glorificado en él, Dios glorificará en sí y lo hará muy pronto. O sea, como quien dice, por mi obediencia, aun con lo que yo no quiero hacer, pero es lo correcto, yo voy a ser glorificado, porque no voy a hacer lo que yo quiero, sino voy a hacer lo que Dios quiere, aunque me duela a mí. Una cosa es yo salvarme, total, yo no tengo pecado, yo pues regreso a ser Dios. La otra es salvarlos a todos ellos, incluyéndome a mí. Y como él hace la voluntad de Dios, Adán hizo la voluntad de él, Jesucristo, que es el segundo y el último Adán, hizo la voluntad de Dios, no su voluntad. Y entonces él es glorificado. Es más, la palabra de Dios dice más adelante en Hebreos 2:9, sin embargo vemos a Jesús que fue hecho un poco inferior a los ángeles. Él no fue hecho. Aquí lo que está diciendo es que él, siendo Dios, fue creado, fue hecho hombre en esta tierra. Y como era hombre, él no era Dios en esta tierra, porque él tenía que vencer a Satanás como hombre, no como Dios. Entonces fue hecho inferior a los ángeles. Vamos a aclarar eso primero, porque si no después pensamos que la Biblia no concuerda. Y vemos a Jesús que fue hecho inferior a los ángeles, coronado de gloria y honra. ¿Y cuál fue la causa? Por haber padecido la muerte. Y la muerte al yo. O sea, que tú quieres ser coronado de gloria, de honra, muere al yo.
Porque dice que el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierda la vida por él, no estoy hablando la vida de que tú vas a morir como mártir, es al yo, al que yo quiero, al que yo pienso, al que yo siento. Entonces dice que vas a ser coronado de gloria y de majestad. Y entonces, y dice coronado de gloria. Dice, así por la gracia de Dios la muerte que él sufrió resulta en beneficio de todos nosotros. Voy a regresar un poquito. ¿Recuerdan cuando les dije yo que Adán y Eva estaban vestidos de la gloria de Dios? ¿Por qué digo yo eso? Escuchen lo que dice Salmos 104 del 1 al 2. Ángela, ayúdame, si está Ángela, no está Ángela aquí, ¿verdad? Amor, ¿y Ángela? Y Henry, ayúdame con el piano. No te preocupes ahí. Pero ¿la tenemos allá dónde? Ok. Entonces, Salmo 104, del 1 al 2 dice, escuchen bien esto. Y ponémelo ahí si lo puedes poner. El alma es el sentimiento. Y a veces tú sientes adorar y a veces no sientes adorar. A veces sientes danzar, a veces sientes no danzar. A veces sientes hacer las cosas y a veces sientes no hacerlas. A veces yo pido que se hagan unas cosas y algunos sienten hacerlo, otros no sienten, pero otros que no sienten las hacen. Por ejemplo, yo en mi célula pido que se haga la palabra rema y algunos la hacen, algunos no sienten y no quieren, pero esos son ellos. Mi punto es, algunos sentimos ir a la iglesia y a veces yo siento no ir a la iglesia. Esa es mi alma. Y está bien. No, el que tú no quieras venir, no te sientas mal. El que tú no quieras orar, no te sientas mal. El que tú no quieras escribir, no te sientas mal. No se sientan mal. Siéntanse mal si no lo hacen. Escuchen, el alma es el que no quiere alabar a Dios. Entonces el salmista acá dice, hey, alma, porque tu espíritu es el que manda. Hey, alma, despertá, alaba a Dios. Y aquí le está hablando al alma, el salmista. Dice, alma mía, alaba al Señor. Entonces después ya cuando le dice, primero se habla a él y después le habla a Dios. Señor mi Dios, ya despertó el alma, ¿verdad? Entonces viene, Señor mi Dios, tú eres grandioso y te has revestido de gloria. Y tú te has revestido de gloria, dice. Esa es tu vestimenta, la gloria con la cual estaba Adán y Eva. Que después cuando ellos quisieron hacer el yo y no hacer lo que el Señor les pedía, la gloria se fue y ellos se vieron desnudos. No era que estaban desnudos, estaban revestidos de la gloria de Dios. Y dice, y de majestad. Y el versículo 2 dice, te cubres tú de luz como un manto. Dice, como un manto, tú te cubres de luz. Y entonces dice, como un manto, extiendes los cielos como un velo. No entra mucho en esto, pero la palabra de Dios dice que Jesucristo, tal vez si fuera de este tiempo, tuviera quizá como nosotros, sus botas o sus sandalias, ¿verdad? Y con sus pantalones, no digo rotos, yo no sé si fueran rotos o no, tal vez rotos de tanto orar, tal vez, ¿verdad? Pero estuviera con sus pantaloncitos, su camisa. En ese entonces era túnica, pero no era túnica que Jesucristo siempre iba blanco. No, Jesucristo iba de rojo, púrpura, de verde, si hubiera, del color que hubiera, era como todos, con mantos y todo. Pero dice la palabra de Dios, de que fue en Mateo 17:2, dice, allí se transfiguró, delante de la presencia de 3 discípulos, de Juan, de Pedro y de Jacobo, de Santiago, ¿verdad? Y dice que se transfiguró. Y su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. En ese momento cuando lo vieron, él tenía otra ropa. ¿Pero qué otra ropa? Era el ropaje de la gloria de Dios. Y estaba Moisés y Elías que bajaron a hablar con Jesús.
Y los discípulos temblaban de miedo, dice otra vez, que ahí temblaban de miedo. Si vamos más abajo, dice que temblaban de miedo. Y después salió Jesús ya vestido normal, pero ellos pudieron ver lo espiritual. Y en lo espiritual venía una ropa donde el yo había muerto. Entonces cuando tú, mi hermano, mi hermana, te vas de acá, tú ves lo que los ojos ven. Pero cuando tú vienes y te esfuerzas todos los días, Pablo decía todos los días yo muero porque todos los días pecaba, pero él dice ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. O sea que nosotros nos arrepentimos diariamente y como dice la hermana, perdonamos o pedimos perdón y vivimos en esa armonía con Dios. Y tú anhelas estar con Dios. Entonces, cuando alguien en el espíritu le permite ver lo que está en el espíritu, ve a todos y de repente te ve y ve a alguien que tiene una ropa blanca. Muchos de ustedes, algunos de ustedes conocieron a la hermana María Blake. Ella murió, pero antes de morir estaba en el quirófano, bueno, meses antes. Yo estaba en la capilla, otros estaban en el waiting room en el hospital, otros estaban a otros lados. Y cuando ella despertó dijo, Pastor Mauricio, yo lo vi, usted estaba con un manto blanco orando en la capilla. Y usted, Pastor, sí, estaba en el waiting room orando por mí. Y usted, y mencionó a todos, porque su espíritu como que vio, pero vio mantos blancos. Y no era que estamos vestidos de blanco. Ese es el manto de gloria que tú tienes, no por tus propias obras, sino por la obra de Jesucristo en la cruz. Porque Él succionó del pecado de ti. Y Dios no te ve como que tú no tuvieras pecado. No, Él te ve sin pecado cuando tú aceptas al Señor. Por eso se llama justificación. Él pagó por tu pecado. Y esa era la única forma en que Jesucristo en la cruz podía cargar tu pecado. Y cuando uno acepta al Señor es cuando uno acepta el trabajo redentor de Él. Y uno empieza a vivir no por lo que uno quiere, sino por lo que el Señor nos pide. Y lo que el Señor nos pide es beneficioso para nosotros porque somos felices, gozosos en realidad. Si tú en algún momento tú dices yo no soy feliz, es porque no estamos en presencia de Dios. Y escúchame bien, el regalo mayor de Dios después de la salvación, yo no sé si después de la salvación, sino que el regalo mayor de Dios es que tú puedas entrar al lugar donde nadie se le permitía entrar. En el Viejo Testamento nadie podía entrar al lugar donde estaba Dios. Y si alguien entraba, moría. Nadie, solo una persona una vez al año. Y ni siquiera acercarse, no podía tocar el arca, sino que tenía con gran reverencia y salía. Y salía. Y eso era. Y los pecados por ese año quedaban perdonados. Pero cuando murió Jesucristo en una cruz, dice que tembló la tierra y en el templo, ese lugar, esa cortina gruesa que separaba al mundo de la presencia de Dios, se partió de arriba hacia abajo y se rasgó. Y Hebreos dice, entrad confiadamente al lugar del trono de gracia. El trono es donde Dios acepta tu petición. Pero Hebreos dice también, entrad con alegría al lugar santísimo, ese lugar de relación con tu papá. Y lo que te está diciendo es, ahora tú tenés lo que nadie más ha tenido en el mundo, la oportunidad de ir a presentarte sin culpabilidad al trono de justicia, al lugar santísimo. Pero creemos que el orar, tengo que orar porque si no Dios se enoja. Tengo que orar porque es obligación orar. Tengo no es, ahora estoy esperando esa hora que yo pueda ir, porque tú entras con el conocimiento de la gloria de Dios. Y cuando entras con el conocimiento de la gloria de Dios, dice la palabra del Señor en 2 Corintios 3, 17, 18. El apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 3 versículo 17 y 18 dice, ahora bien, el Espíritu que es Señor, el Señor es el Espíritu Santo es Señor, es el Señor también. Y muchos lo
desprecian un poco, y si supiéramos que Él es el que está con nosotros. Y dice, el Espíritu, ahora bien, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así ahora todos nosotros con el rostro descubierto. ¿Por qué? Porque antes, mis hermanos, la gloria, o sea, el manto normal era para cubrir la gloria de Dios. No era el manto de gloria. Era un manto normal que cubría la gloria de Dios. Y entonces dice aquí, ahora recordándose de Moisés, y dice, ahora, así todos nosotros con el rostro descubiertos reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. O sea que no es la gloria que estábamos hablando del manto de gloria, pero ahora nosotros hemos sido cubiertos con un manto de gloria. Y dice que la gloria del Señor somos transformados en semejanza de Él, en su semejanza, que es Jesucristo, con más y más gloria. En la Reina Valera dice, de gloria en gloria, en gloria, en gloria. Por la acción del Señor que es en el Espíritu. Y Habacuc 2:14 decía, y con esta profecía que es para este tiempo, termina, porque así como las aguas cubren los mares, así también llenará la tierra el Señor de la gloria del Señor. Escúchame, si tú tienes la presencia de Dios, que muchos piensan que tú no te la mereces, pero dice la palabra de Dios, si tú piensas que por tus propias obras tú te mereces eso, Jesucristo murió en balde, pero por la obra de Jesucristo en la cruz, tú solo tienes que aceptarlo. Y escúchame bien, si tú vienes y dices, la gloria de Dios es mía, y tú te vas para tu lugar donde tú vives, te vas para tu escuela, entonces, aquí miren, aquí podemos haber un grupo de personas, y cuando nos vamos, unos se quedan en Nueva Iberia, otros se van a Jonesville, a Broussard, a Lafayette, a Broadridge, a Dawson, a Abbeville, se esparcen, pero la gloria de Dios está aquí contigo. Y tú crees en la gloria de Dios. Entonces cuando tú crees en la gloria de Dios, está en ti porque tú sabes la presencia de Dios. Y cuando tú te vas a tus lugares donde tú vives o donde tú trabajas, la gloria de Dios se esparce sobre toda la tierra. Y así la gloria de Dios o la promesa quedará latente. Donde Dios dijo a través de Habacuc, toda la tierra será llena de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios está en ti. Por eso la palabra de Dios dice de que la ropa de Jesús era como luz, de que Él se reviste de ropa de luz. Y la palabra de Dios en Mateo 5 dice, tú eres la luz del mundo. Es más, la palabra de Dios dice también, si tú vives en la luz y tienes comunión, escúchame bien, si tú vives en la luz y tienes comunión los unos con los otros, entonces Jesucristo y la sangre del Cordero te perdona todos los días y te recicla de todo pecado. O sea que si yo no me llevo bien con Henry y me separo de él, hoy no quiero ir a la iglesia por él, entonces no vivo ni en la luz ni tengo comunión con él o con mis hermanos. Pero si yo vivo en la luz y tengo comunión aún con las personas y puedo perdonar y puedo pedirle perdón, y cuando él o aún si él no me pide perdón, perdonarle, entonces la sangre del Cordero me perdona continuamente. Por eso es la importancia de congregarte, muy importante, porque tenemos comunión los unos con los otros. Den un aplauso fuerte al Señor, mis hermanos, y vamos a ponernos de pie. Pongámonos de pie y vamos a orar en este tiempo. Gracias, Señor.
Padre amado,